Director Nacional de Aduanas, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, un gusto poder atender su entrevista. Buenos días. Con la resolución del COMEX que aplica una tasa de $42 para los envíos que se hacen bajo el sistema 4x4, que antes no pagaban tasa mientras no sobrepasen los 4 kilogramos y los $400, aquí el representante del sector textilero dijo que este mecanismo se estaba mal utilizando, que se prestaba para contrabando y que esta era una medida para poder controlar ese contrabando. ¿Qué cifras manejan ustedes o de la experiencia desde la aduana al respecto? Es importante que la ciudadanía conozca la principal motivación por la cual se impone este impuesto de los $42. Si bien es cierto, no podemos descartar que hay gente que le estaba dando un mal uso a este mecanismo. Un mal uso era cuando comercializaban estos productos, es decir, ingresaban sin el pago de impuestos y luego lo estaban comercializando. Pero realmente el principal motivo es lógicamente de que muchos usuarios estaban comprando a través de internet, ingresaban un paquete sin pagar impuestos y esto definitivamente causaba un perjuicio tanto para los productores nacionales como para importadores que cumplían con todas sus obligaciones tributarias. En este sentido, la aduana sí ha detectado mecanismos en los cuales se comercializaban. ¿Y qué es lo que hace la aduana? Básicamente, revisa cuáles son las declaraciones, cuántas cédulas están ingresando un número repetitivo de paquetes y posteriormente se cruza información con el Servicio de Rentas Internas, se cruza información de cuál es el destinatario, cuál es la dirección y realizamos controles posteriores. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque se ha dicho que han fallado los controles, que por esto es que se ha prestado para contrabando, para que haya una manipulación en el mercado, una afectación y qué mecanismos realmente se han empleado para evitar que esto tenga un fin comercial. Yo diría que los controles son importantes, se han mantenido, hemos tenido resultados. El volumen de paquetes que ingresan es alrededor de 1.500.000 paquetes, imagínense, durante un año 2013. Son $152 millones el valor monetario de esos paquetes. Entonces realmente la ciudadanía lo conoce, estaba haciendo uso personal principalmente de sus bienes. Los controles se han realizado, nosotros visitamos los locales, lo que les estaba mencionando, y en el caso de que no tengan los sustentos legales de importación en el cual demuestre el pago de los impuestos, inmediatamente se procedía a prender estas mercancías con las sanciones respectivas por la comercialización. Pero por eso insistir a la ciudadanía que el principal motivo es lógicamente esta competencia injusta de alguna manera entre el consumidor nacional que estaba comprando, importando estas mercancías sin pagar impuestos, entre el productor nacional y por el otro lado el importador que cumplía todos los tributos. De alguna manera, ahora que todos están pagando impuestos o van a pagar impuestos, ahora sí el usuario podrá decidir cuál es el bien que más le interesa adquirir. Entonces, según cifras de la CENAE, en el año 2013, por ejemplo, el año pasado, de los paquetes enviados por el 4x4, el 68% corresponde a confecciones, a calzado y otros, el 10% a equipos electrónicos y un 22% a otros. Ahora, ¿cuánto realmente se ha importado? Y si la mayor parte no estaba destinado al contrabando, como usted lo dice, entonces son compradores en línea para uso personal quienes lo estaban utilizando. Definitivamente, son compradores para su uso personal, lo que nosotros aseguramos su mayor cantidad. Este 68% en confecciones y calzado es muy importante, porque este 68% representan $103 millones que estaban ingresando en textiles y calzado. Para que se tenga una referencia, las importaciones durante el año 2013 en textiles y calzado alcanzaron las importaciones totales de todo el país $480 millones. Entonces, esos 100 millones representan más del 20% que ingresaban sin el pago de impuestos. Lo que tratamos de hacer es equilibrar entre todos los actores del mercado que se paguen los impuestos y definitivamente puedan competir de una manera justa. Entonces ese sería el fin, y siendo ese, usted vería necesaria esa medida. ¿Por qué? Porque si finalmente quienes estaban utilizando este mecanismo eran los usuarios que no en altos porcentajes estaban dedicados a contrabando, como se dijo en un principio, con fines comerciales, entonces sí es una medida que termina beneficiando a cierto sector, pero afectando a aquellos usuarios que lo estaban utilizando para comprar cosas que no encontraban acá o por los mejores precios o para que le envíen algo desde el exterior sin pagar una tasa. Serían los usuarios finalmente los perjudicados. Bueno, no el tema del contrabando. Hay diferentes actores, hay los productores nacionales a los que yo hago referencia, definitivamente a ellos les afecta negativamente, a un importador que paga todos los tributos también les afectaba negativamente, y un usuario
que había estado haciendo un mal uso, porque el beneficio se creó para los migrantes que puedan enviar sin el pago de impuestos. A ellos en este momento se les está retirando ese beneficio. ¿Pero con qué fin? Insisto, de que todos paguen ese impuesto. ¿Y a cuánto equivale ese impuesto? Esos $42, como hemos mencionado, si estamos hablando de una importación de $400, equivale al 10.5% porcentualmente respecto al valor de las mercancías. ¿Y eso es menor inclusive del impuesto al valor agregado. ¿Cuánto se podría estimar, se haga mi siguiente pregunta, que recaude el Estado, porque finalmente es un impuesto más, al cobrar esta tasa de $42 solo bajo el sistema del 4x4? ¿Cuánto se podría recaudar? El comportamiento esperamos que sea diverso, es decir, personas que compraban un paquete de $50, $100 seguramente ya no lo van a hacer, seguramente esperarán que llegara a un valor superior para traer y optimizar el valor del impuesto, al igual que hacían los usuarios para optimizar el valor del flete. Están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esperamos que de ese 1,5 millones de paquetes que se redució el año pasado, definitivamente se reduzca y se pueda alcanzar un valor determinado, lógicamente dependiendo del comportamiento de los usuarios. Seguramente también se cambien de categorías, porque recordemos que el sistema courier no solo tiene la categoría B, claro, el 4x4, pero no tiene un monto estimado de cuánto se podría estar... No nos apresuramos a decir un monto precisamente porque esto depende de comportamientos distintos que los usuarios van a adoptar en función del impuesto que se hace. Y eso último que usted hace referencia, es decir, mucha gente, ya si es que le van a cobrar una tasa de $42 por un envío, preferirá hacer, digamos, varios envíos en un mismo paquete para que tenga que pagar esos $42 no por producto sino por el paquete en general. Ahora es importante que la gente conozca que hay estas categorías a las que usted se refería de paquetes courier. Lo que sea cartas, fotografías, documentos quedan libres de tributos. Pero por ejemplo, lo que corresponde a medicinas con receta médica, los equipos ortopédicos, equipos de computación, los libros de lectura, entra cada uno en otra categoría y son excepciones, ¿no? Así es. Recordemos que existían otras categorías y ya venían existiendo y se venían utilizando. La más conocida siempre fue la del 4x4, la categoría B, pero existen categorías en las cuales pueden traer medicinas sin el pago de ningún impuesto. Lo que sí pedimos es una receta médica. Otra categoría que también se pueden importar libros, igual sin el pago de ningún impuesto. En otra categoría entran todo lo que son computadoras o equipos y sus partes, en los cuales corresponde pagar el 12% del valor en el cual está adquiriendo. Y existen otras categorías en las cuales se paga el impuesto específico respecto a lo que uno está adquiriendo. Entonces, los usuarios pueden tanto consultar nuestra página de internet, a su vez consultar con las empresas courier, que son los que les y a su vez presentan la declaración ante la aduana para que sus envíos puedan ser categorizados correctamente y optimicen el beneficio. Eso es importante porque los usuarios tienen que saber que los couriers les tienen que asesorar al cliente sobre qué partida arancelaria le conviene bajo qué categoría hacer ese envío. Para equipos de computación, por ejemplo, hasta qué monto, hasta qué peso se podría traer o comprar pagando ese 12% de IVA que mencionan más del 0.5 al FOBINFA, que lo vemos en el cuadrito. Correcto, en la categoría F es donde entrarían estas computadoras, se paga el 12%, realmente puede llegar hasta $2,000 los envíos, pagando el impuesto correspondiente sobre el producto que se está importando. Y a nosotros hacemos referencia a los couriers muy importante porque son empresas que la aduana están autorizadas y ellos tienen un régimen simplificado en el cual presentan las declaraciones. Entonces un courier que le presta el servicio a 1,000, 2,000 usuarios, realmente ellos son los representantes ante la aduana de todos estos usuarios a los que yo hago referencia. Sobre los cupos, el que no pueda sobrepasar de 5 veces al año, ¿cómo van a controlar o hasta $1,200? De la información que ustedes manejan, ¿qué tan conveniente era establecer ese límite de 5 veces? ¿Por qué? Porque hubo gente que dijo, bueno, es que yo utilizo el sistema varias veces al año porque traigo cosas por montos pequeños varias veces, pero bueno, ya no voy a poder hacerlo. Entonces, si sobrepasa de las 5 veces, ¿ya entraría en qué categoría? Varias cosas de referencia. Primero, el sistema informático de la aduana, que es el Ecuapaz, está preparado para, lógicamente, contabilizar cuántas veces está ingresando el paquete. Si no contáramos un sistema informático, si no contáramos un sistema tan robusto, no se lo podría hacer. Eso es lo importante. El sistema cuenta con todas las facilidades para poderlo realizar todos los controles. Y por otra parte, dependiendo de las categorías, efectivamente, llegó a un límite de 5 envíos en la categoría B o $1,200, que es la norma, y puede utilizar todavía las otras categorías. Dependiendo
dependiendo del producto que se está ingresando y dependiendo de las cantidades que está ingresando. Entonces aquí es donde viene la asesoría o los usuarios que más utilizan este servicio, inteligenciarse de este mecanismo para que puedan ahora sí clasificar correctamente sus productos y que no tengan ningún problema. Javier Cárdenas es director nacional de aduanas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. 7 de la mañana con 32 minutos. Nos tenemos que ir a una pausa y al volver estará Miguel García, el presidente de la Federación de Servidores Públicos. Los fondos previsionales privados al día, ¿qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Ya regresamos, quédate con nosotros. Se piensa que lo justo es lo igual y así es, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Lo dijo Aristóteles, filósofo griego.